Hola amigos y alumnos, bienvenidos a una clase más con Beto Einstein. El día de hoy te traigo el siguiente tema, mínimo común múltiplo, que es un tema que se ve en primaria, en secundaria, en preparatoria y viene para exámenes de ingreso tanto de Comipems como de licenciatura. Así que vamos a trabajar el siguiente tema. La primera pregunta sería, ¿qué es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo lo podemos definir como el número más pequeño que tienen en común los múltiplos, es decir, las tablas de dos o más números. Pero te lo voy a explicar esto con un ejemplo. Imaginemos que tienes los siguientes dos números, 10 y 15. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a construir una tabla que contenga a los múltiplos de los dos números, es decir, sus tablas. ¿Cuál es la tabla del 10? Sería 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 y así se seguiría indefinidamente. Ahora, ¿cuál es la tabla del 15? 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 y también se seguiría indefinidamente. Ahora bien, tenemos que ver qué números tienen en común. ¿Qué números aparecen tanto en la tabla del 10 como en la tabla del 15? Podemos observar que tienen en común al 30, tienen en común al 60, tienen en común al 90, tienen en común al 120 y seguramente habrá un infinito de números que tengan en común. Ahora bien, de todos esos números que tienen en común, ¿cuál es el más pequeño? ¿Cuál es el número más pequeño que tienen en común? Exactamente, sería 30. Eso significa que el mínimo común múltiplo de 10 y de 15 es entonces 30. Es decir, 30 es el número más pequeño que tienen en común las tablas de los dos números. Eso es el mínimo común múltiplo. Pero bien, en la escuela normalmente pues no nos enseñan a calcularlo así. ¿Cómo lo calculamos? Generalmente vamos a utilizar el método de la factorización. Para factorizar es necesario tener los números primos. Debemos recordar que los primeros números primos, ¿cuáles son? Son el 2, 3, 5, el 7, el 11, el 13, y así nos vamos. Si bien recuerdas, los números primos, te voy a anotar, son todos aquellos números que únicamente se pueden dividir entre sí mismos y entre uno. Entonces te recomiendo que te aprendas los primeros números primos porque te van a ser muy útiles para la factorización. Y ahora sí, ¿cómo podemos resolver mediante la factorización el mínimo común múltiplo? Muy fácil. Vas a tomar tus dos números, en este caso el 10 y el 15. Y vas a decir, ¿puedo dividir alguno de estos dos números, el que sea, puedo dividir alguno, entre el primer número primo, que es 2? ¿Puedo dividir alguno entre 2? Claro que sí, el 10. Entonces lo voy a anotar aquí el 2, porque sí se puede alguno. Y vamos a decir 10 entre 2, 5. 15 entre 2 da con decimal, da 7.5, pero aquí no nos sirven los decimales. Entonces, como 15 no da de manera exacta la división entre 2, simplemente se baja. Y ahora, voy a preguntar, ¿puedo volver a dividir alguno de estos dos números entre el 2? No se puede, de manera exacta no se puede. Entonces voy a pasar al siguiente, que es el 3, y voy a decir, ¿puedo dividir alguno de estos dos entre el 3? Claro que sí, entonces lo ponemos. Y dividimos 5 entre 3, no se puede. 15 entre 3 da 5. Y ahora, ¿puedo volver a dividir alguno de estos números entre 3? No se puede.
Paso al que sigue, al siguiente número primo, que es 5. ¿Puedo dividir alguno de ellos entre 5? Sí. Entonces lo voy a poner aquí. 5 entre 5, 1. 5 entre 5, 1. Al momento de que todos estos números me den 1 al final, significa que ya acabé de factorizar. Ahora lo que tengo que hacer es multiplicar todos los números que están aquí. Después de esto, los números que me salieron con la factorización, hay que multiplicarlos. Yo te recomiendo multiplicarlos de abajo hacia arriba, es más fácil. Entonces va a ser 5 por 3 por 2. 5 por 3, 15. 15 por 2, 30. Y si te das cuenta es exactamente el mismo resultado que habíamos obtenido con el primer método. Vayamos con otro ejercicio. Calcular el mínimo común múltiplo de 8 y de 12. Entonces lo voy a hacer ya directamente por la factorización. Vamos a poner el 8, el 12 y ponemos el margencito. Entonces aquí vamos a tener a la mano los primeros números primos. Quedamos que los primeros números primos, ¿quiénes eran? Quedamos que es el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13 y así. Entonces, voy a ver, ¿puedo dividir alguno de estos números entre el primer primo, que es 2? Sí puedo. Entonces, como sí se puede, lo voy a anotar. ¿Qué me quedaría? 8 entre 2, 4. 12 entre 2, daría 6. Ahora, ¿puedo volver a dividir alguno de estos dos entre el 2? Sí. Entonces lo voy a poner. 4 entre 2, 2. 6 entre 2, 3. Y ahora vuelvo a preguntar, ¿puedo volver a dividir alguno de estos entre 2? Sí, el 2 se puede, entonces lo vuelvo a escribir aquí. 2 entre 2, 1. 3 entre 2 no se puede, de manera exacta, ¿no? Entonces se baja. ¿Puedo volver a dividir alguno entre 2? No se puede. De hecho, cuando ya tengas unos aquí, simplemente vas bajando los unos. 3 no se puede, entonces no se puede. Entonces paso al que sigue, que sería 3. ¿Puedo dividir alguno entre 3? Sí. 1, pues ya nada más se va bajando. 3 entre 3, 1. Ya todos están en 1. Entonces ahora tengo que multiplicar estos de aquí. Y te comentaba que es mejor multiplicar de abajo hacia arriba. Es igual. Hay que recordar que el orden de los factores no altera el producto. Es decir, si multiplico de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, da lo mismo. Entonces nos quedaría 3 por 2 por 2 por 2. ¿Por qué te recomiendo multiplicar de abajo hacia arriba? Porque si multiplicas de abajo hacia arriba, vas a multiplicar primero los números grandes y vas a dejar para el final las multiplicaciones por 2. Entonces ya nada más vas a ir sacando dobles y va a ser fácil. Si multiplicas de arriba hacia abajo, vas a dejar al final de tus multiplicaciones por 3, por 5, por 7, que son un poquito más complejas. Entonces, da lo mismo el resultado, pero es un poquito más fácil que salga. Entonces, vamos a ver. Entonces, debo multiplicar todos estos. Sería 3 por 2, 6. 6 por 2, 12. 12 por 2, 24. Es decir, 24 es el mínimo común múltiplo de 8 y 12. Es decir, es el número más pequeño que se encuentra en las tablas del 8 y del 12 y que tienen en común, ¿no? Vamos con nuestro siguiente ejemplo. Calcular el mínimo común múltiplo de 15, 10 y 18. Entonces voy a acomodar el 15, el 10 y el 18 aquí. Y empezamos a factorizar. ¿Puedo dividir alguno de estos números entre el primer número primo, que es 2? Sí. Entonces lo voy a escribir. 15 entre 2 no se puede. Entonces se baja simplemente. 10 entre 2, 5. 18 entre 2, 9. Ahora, ¿puedo volver a dividir alguno de estos números entre 2? No, ninguno. De hecho, ninguno tiene una mitad exacta, ¿no? Entonces paso al que sigue, que es 3. ¿Puedo dividir alguno entre 3? Sí. Entonces lo voy a escribir. 15 entre 3, 5. 5 entre 3 no se puede, entonces simplemente se baja. 9 entre 3 da 3. Ahora, ¿puedo volver a dividir alguno de estos entre 3?
Sí, entonces lo vuelvo a escribir. 5 entre 3 no se puede. 5 entre 3 no se puede. 3 entre 3, 1. Ahora, ¿puedo volver a dividir alguno de estos entre 3? No. Paso al que sigue. Sería 5. ¿Puedo dividir alguno de estos entre 5? Sí. Entonces lo anotamos. 5 entre 5, 1. 5 entre 5, 1. Y este 1 pues ya nada más se baja. Fíjate, aquí va a pasar lo que te comentaba hace rato. Tenemos que multiplicar los números, ¿no? Entonces tendré que multiplicar 5 por 3 por 3 por 2. Fíjate, vamos a multiplicar de arriba para abajo. 2 por 3, 6. 6 por 3, 18. 18 por 5 es 90. Pero vamos a ser honestos, no era tan fácil 18 por 5, queda 90. Ahora fíjate, si lo hago de abajo hacia arriba va a ser más sencillo. 5 por 3, 15. 15 por 3, 45. 45 por 2, 90. Entonces fíjate cómo muchas veces es más sencillo multiplicar de abajo hacia arriba, ¿sale? Entonces 90 es el mínimo común múltiplo de 15, 10 y 18. Es decir, es el número más pequeño que tienen en común las tablas de estos tres números. Bien, ahora vamos con el siguiente problema de aplicación. Nos dice, Alan y Pedro comen en la misma taquería, pero Alan asiste cada 20 días y Pedro cada 38. ¿Cuándo volverán a encontrarse? Es muy sencillo identificar cuando un problema se resuelve mediante el mínimo común múltiplo. ¿Por qué? Porque en ese tipo de problemas vas a tener o personas u objetos que van a estar realizando una actividad y van a tardar un cierto tiempo. Entonces, siempre que te digan que una persona o un objeto tarda un cierto tiempo en realizar algo y otra persona u otro objeto tarda otro cierto tiempo y te pidan ver en qué momento se encuentran, en automático vas a relacionarlo o vas a saber que es un problema que se resuelve con el mínimo común múltiplo. Como en este caso, nos dicen que Alan come cada 20 días en la taquería, es decir, va a ir el día 20, después va a ir el día 40, después va a ir el día 60 y así se va a seguir. En el caso de Pedro, come cada 38 días, es decir, va a comer el día 38, va a comer el día 76 y así se va a ir. Ahora, nosotros queremos encontrar o saber en qué momento se van a encontrar ellos dos en la taquería. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos el 20, ponemos el 38 y aplicamos la factorización. Y recordamos los números primos. Ya sabemos que los primeros números primos son 2, 3, 5, 7, 11 y así nos vamos. Ahora bien, ¿puedo dividir alguno de estos números entre 2? Sí, entonces lo voy a anotar. 20 entre 2, 10. 38 entre 2 da 19. Ahora, ¿puedo volver a dividir alguno entre 2? Sí, entonces lo vuelvo a poner. Fíjate que no es necesario que los dos se dividan. Con que uno se pueda, se anota. 10 entre 2, 5. 19 entre 2 no se puede. ¿Puedo volver a dividir entre 2 alguno? No. Paso al siguiente, que es 3. ¿Puedo dividir alguno de estos entre 3? No se puede. Paso al siguiente. 5. ¿Puedo dividir alguno de ellos entre 5? Sí. Entonces lo voy a poner. 5 entre 5, 1. 19 entre 5 no se puede. Paso al siguiente. ¿Puedo volver a dividir entre 5? No. Entonces sería 7. ¿Puedo dividir alguno de estos entre 7? No se puede. Paso al que sigue, que es 11. ¿Puedo dividir alguno de estos entre 11? Tampoco se puede. Ahora, después del 11, los números primos, sigue el 13. Tampoco se puede dividir. Después sigue el 17. Tampoco se puede dividir. Y después sigue el 19. ¿Puedo dividir entre el 19? Así es. Entonces lo pongo. 1 se baja y 19 entre 19, 1. Te recomiendo saberte los primeros números primos hasta el 19. Ya es muy difícil que en algún problema te pongan alguno que siga. Pero si es así, puedes aprender unos cuantos más. Ahora debemos multiplicar los números que tenemos aquí.
Entonces tendríamos 2 por 5. Bueno, aquí puedo multiplicar, es 19 por 5 por 2 por 2. Ahora, para más fácil, a mí se me hace más fácil multiplicar 2 por 5, 10. 10 por 19, 190. Y 190 por 2, 380. Es decir, se van a encontrar a los 380 días. Espero haber resuelto todas tus dudas del tema de mínimo común múltiplo. Si fue así, regálame un like y suscríbete a mi canal. Además recuerda, si en esta vida vas a sufrir por algo, que sea por amor y no por matemáticas. Nos vemos hasta la que sigue.